Hay reclamos que no se hacen para quedar bien. Se hacen para incomodar, para mover el piso, para recordar cosas que muchos preferían mantener guardadas en el fondo del cajón. Y eso es exactamente lo que pasó cuando Daniel Noboa decidió reclamarle a Rafael Correa por la clementina. Porque nadie en su sano juicio trae de vuelta un tema incómodo si no sabe que va a generar ruido. Y esta vez, el ruido no fue un escándalo inmediato, fue algo peor: silencio incómodo, miradas cruzadas y un ambiente cargado que se podía cortar con cuchillo. Aquí no estamos hablando de una frase suelta ni de un cruce cualquiera. Lo que se comenta, lo que se murmura, lo que corre por debajo de la mesa es que ese reclamo no fue improvisado. Fue un mensaje. Y cuando en política se envían mensajes, casi nunca son para el público general. Son para quienes entienden los códigos, para quienes saben lo que significa que cierto nombre vuelva a sonar cuando nadie lo estaba pidiendo. Porque seamos claros, como ecuatorianos ya vimos este guión demasiadas veces. Cuando algo vuelve a aparecer después de años de silencio, no es por casualidad. Es porque alguien decidió que ya no convenía callar. O porque alguien quiso marcar territorio. O porque alguien se cansó de ver cómo el pasado se presenta como si nada hubiera pasado. Y ahí empieza la tensión de verdad. Lo primero que genera coraje es la sensación de déjà vu. Otra vez los mismos nombres. Otra vez las mismas historias mal cerradas. Otra vez el país mirando cómo el pasado vuelve a colarse en el presente como si no hubiera factura pendiente. Y claro, hay quienes dicen que ya basta de mirar atrás, que hay que seguir adelante. Pero eso lo dicen siempre los que nunca explicaron nada. La clementina no es solo un nombre. Es una palabra que, apenas se pronuncia, activa memorias incómodas. No en la gente común que bastante tiene con llegar a fin de mes, sino en el círculo del poder. En quienes saben que hay temas que se administraron con silencio, con medias verdades, con esa costumbre tan nuestra de mirar para otro lado hasta que el tiempo haga su trabajo. El problema es que el tiempo no borra todo. A veces solo lo disimula. Lo que desató el reclamo no fue solo lo que se dijo, sino el momento en que se dijo. Porque Daniel Noboa no es precisamente alguien que viva de confrontar al pasado. Más bien ha construido su imagen con distancia, con esa idea de no engancharse en la pelea eterna, de no revolver lodo viejo. Por eso, cuando decide mencionar algo así, la pregunta es inevitable: ¿qué cambió para que rompa su propio libreto? Y ahí aparece la lectura que más incomoda. Que el reclamo no iba dirigido solo a Rafael Correa como figura pública, sino a todo un entorno que cree que ciertas historias ya están archivadas para siempre. Como diciendo, con elegancia pero con firmeza, que no todo está tan cerrado como se quiere hacer creer. Que hay capítulos que siguen abiertos, aunque nadie quiera leerlos en voz alta. Aquí es donde entra la sátira amarga, la que duele porque es cierta. Porque en Ecuador siempre pasa lo mismo. Los poderosos discuten relatos, versiones, interpretaciones, mientras el ciudadano de a pie se pregunta por qué siempre terminamos pagando los platos rotos los mismos. Se reabren historias, se cruzan reclamos, se recalientan tensiones, y abajo seguimos igual, esperando que algún día alguien diga la verdad completa, sin adornos. Las versiones que circulan apuntan a que el reclamo cayó como balde de agua fría en más de un despacho. No tanto por lo que implica públicamente, sino por lo que activa en privado. Porque cuando se menciona un tema sensible, todos revisan qué dijeron, qué firmaron, qué callaron. Y ese ejercicio de memoria no es cómodo para nadie. Aquí aparece otro elemento que genera morbo: el silencio posterior. No hubo una respuesta contundente que cierre el tema de inmediato. No hubo una explicación larga y detallada que apague el incendio. Hubo evasivas, hubo frases medidas, hubo ese lenguaje político que dice mucho sin decir nada. Y cuando eso pasa, el ciudadano sospecha. No porque sea paranoico, sino porque ya aprendió cómo funciona este juego. Como ecuatoriano cansado de las injusticias, uno no puede evitar sentir coraje. Porque siempre es lo mismo. Cuando conviene, se pide mirar hacia adelante. Cuando incomoda, se habla de persecución. Cuando se reclama, se minimiza. Y mientras tanto, las preguntas importantes quedan flotando en el aire, esperando que alguien se atreva a responderlas sin rodeos. El reclamo por la clementina, más allá de nombres y fechas, toca una fibra sensible, la de la impunidad narrativa. Esa sensación de que en este país hay historias que nunca se cuentan completas, que siempre se quedan a medio camino, convenientemente inconclusas. Y cuando alguien decide traerlas de vuelta, aunque sea con un reclamo político, el sistema se pone nervioso. Hay quienes dicen que todo esto es puro teatro, que no pasará de ahí. Puede ser. En Ecuador ya vimos suficientes fuegos artificiales que terminan en nada.
Pero también vimos otras historias que empezaron con un comentario incómodo y terminaron cambiando el tablero. Y esa posibilidad es la que mantiene a muchos atentos. Lo que nadie puede negar es que el reclamo reactivó una tensión dormida. No una tensión de redes sociales, sino una tensión real, de pasillos, de llamadas, de reuniones donde se mide cada palabra. Y cuando eso pasa, es porque algo dejó de estar bajo control. Aquí es donde el ciudadano común se siente, otra vez, espectador de una pelea entre poderosos. Una pelea que promete revelar cosas, pero que muchas veces termina en acuerdos silenciosos. Y esa es la parte que más indigna. Porque el morbo atrae, sí, pero la injusticia cansa. Daniel Noboa, al reclamar por la Clementina, se metió en un terreno resbaloso. No porque no tenga derecho a hacerlo, sino porque tocar el pasado en Ecuador siempre tiene costo. Despierta fantasmas, incomoda aliados, enfurece adversarios y, sobre todo, despierta expectativas. Expectativas de que esta vez sí se diga algo más. De que esta vez no quede todo en insinuaciones. La pregunta que flota, y que nadie responde con claridad, es si este reclamo es solo un episodio aislado o el inicio de una narrativa distinta. Si es un gesto simbólico o una advertencia más grande. Y como siempre, la respuesta no está en lo que se dice en público, sino en lo que se mueve detrás. Mientras tanto, el país observa con esa mezcla tan nuestra de curiosidad y desconfianza. Curiosidad por saber qué hay detrás del reclamo. Desconfianza porque ya aprendimos que muchas veces estas historias se inflan para luego desinflarse sin consecuencias reales. Pero hay algo que no se puede negar. Cuando un presidente decide reclamarle al pasado, aunque sea de forma indirecta, está jugando con fuego. Está diciendo que la memoria importa. Y en un país donde la memoria siempre fue selectiva, eso es peligroso. Aquí no hay buenos ni malos absolutos. Hay poder, hay relato, hay silencios y hay cansancio ciudadano. Hay gente harta de ver cómo los mismos nombres vuelven una y otra vez, mientras los problemas reales siguen sin resolverse. Y hay una sensación creciente de que este reclamo, aunque no diga todo, abrió una grieta. Una grieta por donde empiezan a colarse preguntas incómodas. Preguntas que no se responden con discursos ni con sarcasmo oficial. Preguntas que exigen algo que en este país escasea, explicaciones claras. Y eso, guste o no, ya puso a más de uno nervioso. Y cuando una grieta se abre, por pequeña que parezca, no tarda en ensancharse. Porque en política, como en las paredes mal construidas, basta una fisura para que empiece a entrar todo lo que se quiso mantener afuera. El reclamo por la Clementina hizo exactamente eso. Permitió que vuelvan preguntas que estaban guardadas en la bodega de los temas incómodos, esa que solo se abre cuando alguien se atreve a empujar la puerta. Lo que empezó a sentirse después no fue ruido de redes ni pelea de titulares, fue algo más sutil y más peligroso. Fue esa incomodidad silenciosa que se nota en las respuestas medidas, en las frases largas que no dicen nada, en la necesidad repentina de aclarar sin aclarar. Porque cuando todo está claro de verdad, no hace falta explicar tanto. Aquí aparece el segundo nivel del malestar, el que como ecuatorianos conocemos bien. Esa sensación de que el poder siempre reacciona más rápido para cuidar su relato que para responder las preguntas de fondo. Y no importa de qué lado estén los nombres, el patrón se repite. Se discute la forma, el tono, el momento, pero no el contenido. Se debate si fue prudente reclamar, pero no porque ese reclamo toca fibras tan sensibles. La Clementina vuelve a escena y de inmediato aparecen los expertos en minimizar. Que no es para tanto. Que es cosa del pasado. Que hay problemas más urgentes. Y claro que los hay. Pero esa excusa ya la escuchamos demasiadas veces. Es la misma que se usa cada vez que un tema amenaza con incomodar a los que prefieren que el tiempo haga el trabajo sucio del olvido. Lo que indigna no es solo el reclamo, sino la reacción en cadena. El intento casi automático de bajar el volumen, de correr el foco, de convertir algo incómodo en una anécdota. Como si el país no tuviera memoria. Como si no supiéramos reconocer cuando algo se quiere cerrar a la fuerza antes de que empiece a hacer preguntas de verdad. Aquí es donde uno, como ecuatoriano cansado, siente que le toman el pelo. Porque siempre es igual. Cuando el pasado conviene, se lo usa como bandera. Cuando incomoda, se lo llama distracción. Cuando alguien lo menciona, se lo acusa de querer desestabilizar. Y mientras tanto, la verdad queda atrapada en el medio, sin dolientes. Las versiones que circulan señalan que el reclamo no fue bien recibido en ciertos círculos. No por el contenido explícito, sino por lo que insinúa. Porque en política, muchas veces lo más peligroso no es lo que se dice, sino lo que se deja entrever.
Y este reclamo dejó entrever que hay historias que todavía pesan, que no se diluyeron con el tiempo como algunos creían. Aquí aparece otro elemento que alimenta el morbo. El cálculo. Porque nadie con poder se mueve sin calcular. Nadie toca un tema sensible sin medir reacciones. Y eso lleva a una pregunta incómoda. Si se decidió reclamar ahora, es porque el costo de callar empezaba a ser mayor que el costo de hablar. Y eso, en política, suele significar que algo se estaba desajustando. Mientras tanto, el ciudadano común observa desde la vereda de siempre. Esa donde se mezclan la curiosidad y el escepticismo. Curiosidad por saber si esta vez el reclamo abrirá algo más. Escepticismo porque ya vimos demasiadas veces cómo estas historias se inflan para luego desaparecer sin consecuencias reales. Y esa mezcla es peligrosa, porque cuando la gente deja de creer, también deja de exigir. La sátira aparece sola, casi sin esfuerzo. Porque resulta irónico escuchar llamados a no mirar atrás de quienes nunca miraron de frente cuando tuvieron la oportunidad. Resulta casi cómico ver cómo se pide pasar páginas sin haber leído el capítulo completo. Y resulta indignante que se trate de ingenuos a los ciudadanos que todavía se hacen preguntas. El reclamo por la clementina, en ese sentido, funciona como un espejo incómodo. No solo refleja tensiones entre figuras políticas, refleja una forma de hacer política que se resiste a rendir cuentas completas. Y cuando ese espejo se levanta, aunque sea por un momento, muchos prefieren romperlo antes que mirarse. Hay quienes intentan encuadrar todo esto como una simple estrategia discursiva, como un movimiento para ganar espacio mediático. Puede ser. En política nada es completamente inocente. Pero incluso si fuera así, el efecto ya está hecho. El nombre volvió a circular. Las preguntas volvieron a surgir. Y eso ya no se puede deshacer tan fácilmente. Aquí es donde la historia se vuelve más densa. Porque no se trata solo de Noboa y Correa. Se trata de un sistema que aprendió a convivir con silencios convenientes. Un sistema donde muchas veces se prefiere el equilibrio superficial a la verdad incómoda. Y cada vez que alguien rompe ese equilibrio, aunque sea un poco, el sistema reacciona. Las reacciones, hasta ahora, han sido defensivas. Mucha forma, poco fondo. Mucha explicación lateral, poca respuesta directa. Y eso, lejos de cerrar el tema, lo mantiene vivo. Porque en este país aprendimos a leer entre líneas. A entender que cuando nadie quiere hablar de algo, es porque ahí está el problema. Como ecuatoriano que ya vio pasar gobiernos, promesas y escándalos, uno no puede evitar sentir una mezcla de hartazgo y desconfianza. Hartazgo porque siempre terminamos en el mismo punto. Desconfianza porque sabemos que no todas las historias llegan hasta el final. Y aún así, seguimos mirando, seguimos escuchando, porque tal vez esta vez sea distinto. El reclamo, además, ocurre en un momento en el que el país está sensible, cansado, con pocas ganas de creer en discursos vacíos. Y eso hace que cualquier gesto tenga un impacto mayor. No estamos en un momento de paciencia. Estamos en un momento de sospecha. Por eso, minimizar este episodio como un simple cruce político es no entender el clima. El clima es de desconfianza acumulada, de promesas gastadas, de historias inconclusas. Y cuando alguien trae de vuelta un nombre cargado de pasado, el clima se espesa. Aquí es donde se nota quién entiende al país y quién solo entiende al poder. Porque el ciudadano no está pidiendo peleas ni shows. Está pidiendo claridad. Está pidiendo que si se menciona algo, se explique. Que si se reclama, se diga por qué. Que si se reabre una historia, no se la vuelva a cerrar con silencio. La clementina, al volver a escena, se convirtió en un recordatorio incómodo de todo eso. De que en Ecuador hay temas que se archivan sin resolverse. De que el tiempo se usa como excusa para no explicar. Y de que cuando alguien decide romper ese pacto tácito, aunque sea un poco, el sistema se pone nervioso. Lo que viene después de este reclamo es incierto. Puede diluirse, como tantas otras veces. Puede escalar, si alguien decide seguir empujando. Puede quedar como una advertencia flotando en el aire. Pero lo que ya no se puede negar es que algo se movió. Y cuando algo se mueve en política, aunque no se vea de inmediato, deja huella. En la conversación, en la memoria, en la forma en que la gente interpreta los silencios. Y esa huella, tarde o temprano, pasa factura. Mientras tanto, el ciudadano sigue esperando. Esperando que esta vez no todo quede en insinuaciones. Esperando que si se abre una grieta, no se la tape con discursos. Esperando que la memoria no vuelva a ser tratada como un estorbo. Porque si algo nos cansó como país es eso. Ver cómo los mismos nombres reaparecen,
como las mismas historias se reciclan, y como al final nadie asume nada. Y cuando aparece un reclamo que promete incomodar, aunque sea un poco, uno no puede evitar mirar con atención. No por morbo solamente, sino por la esperanza mínima, casi ingenua, de que esta vez alguien se atreva a decir algo más. Aunque incomode, aunque moleste, aunque rompa la falsa tranquilidad que tanto le gusta al poder. Y esa expectativa, justa o no, ya está instalada. El ambiente cambia. Ya no se trata solo de un reclamo puntual ni de un nombre que volvió a sonar. Se trata de cómo ese nombre empieza a reorganizar conversaciones, silencios y miedos. Porque en este país, cuando el pasado se asoma, nadie duerme tranquilo. No por nostalgia, sino por lo que puede arrastrar consigo. Después del reclamo, lo que se percibe es cautela. Una cautela rara, de esas que no se anuncian, pero se sienten. Llamadas que se alargan, reuniones que se reprograman, frases que se repiten como si alguien estuviera leyendo el mismo libreto una y otra vez. Y cuando todos usan el mismo libreto, es porque alguien decidió que no conviene improvisar. Aquí aparece un elemento que al ciudadano le genera una mezcla de rabia y sarcasmo. De pronto, todos hablan de responsabilidad, de mirar hacia adelante, de no abrir heridas. Como si esas heridas no existieran. Como si no hubieran sangrado durante años. Como si el simple hecho de nombrarlas fuera el problema y no lo que las causó. Las versiones que circulan apuntan a que el reclamo fue leído por algunos como una advertencia elegante, casi quirúrgica. No una acusación abierta, no un desafío frontal, sino un recordatorio incómodo. Algo así como decir yo también recuerdo, yo también sé, no todo quedó donde ustedes creen. Y ese tipo de mensajes, en política, pesan más que cualquier grito. Lo interesante es que el reclamo no vino acompañado de una catarata de explicaciones. No hubo un despliegue de datos, ni una lista de argumentos. Fue breve, seco, casi incómodo. Y eso lo volvió más potente. Porque dejó espacio para la interpretación. Y cuando se deja espacio, la imaginación política hace el resto. Aquí es donde la sátira se vuelve inevitable. Porque resulta casi irónico ver a quienes durante años controlaron el relato pedir ahora prudencia y silencio. Es como si el pirómano, después del incendio, recomendara no jugar con fósforos. Y claro, todo envuelto en un discurso solemne, serio, institucional, como si eso bastara para borrar la memoria. El problema es que la memoria no funciona así. La memoria se activa con palabras, con gestos, con silencios. Y una vez activada, no se apaga fácilmente. La Clementina, al volver a escena, activó una cadena de recuerdos que muchos creían amortiguados por el tiempo. Recuerdos que no se discuten en ruedas de prensa, pero sí en conversaciones privadas, en sobremesas políticas, en pasillos donde se habla sin micrófonos. Hay quienes insisten en que no hay nada detrás del reclamo, que todo es una exageración. Puede ser. En Ecuador ya nos acostumbramos a que muchas historias se inflen y luego se desinflen. Pero también nos acostumbramos a que algunas verdades empiecen así, con un comentario incómodo que nadie quiere explicar del todo. Y ahí está el punto que genera más tensión. Nadie salió a decir con claridad esto es así y punto. Nadie tomó el toro por los cuernos. Hubo rodeos, hubo frases hechas, hubo intentos de cambiar el tema. Y cuando se cambia el tema con tanta insistencia, el ciudadano entiende que ahí hay algo que no se quiere tocar. Como ecuatoriano cansado de las injusticias, uno ya desarrolló un radar. Un radar que detecta cuando se está frente a una historia que no quieren contar completa. Y este episodio tiene todas las señales. No por lo que se afirma, sino por lo que se evita. No por el ruido, sino por el silencio. La política, en su versión más cruda, no se trata solo de decisiones, sino de control del tiempo. De decidir cuando algo se recuerda y cuando se olvida. Y durante mucho tiempo, ese control estuvo muy bien aceitado. Pero basta un reclamo fuera de libreto para que el engranaje empiece a chirriar. Algunos analistas sostienen que este movimiento puede leerse como una forma de reposicionamiento. Como una manera de marcar que el pasado no está blindado, que no todo se puede presentar como capítulo cerrado. Y esa lectura inquieta porque rompe con la idea cómoda de que ciertas historias ya no tienen consecuencias. Aquí es donde el ciudadano se siente otra vez espectador de un juego que no controla. Un juego donde los poderosos se envían mensajes en clave, mientras abajo seguimos esperando soluciones reales a problemas reales. Y esa distancia alimenta la indignación. Porque mientras ellos discuten relatos, nosotros seguimos lidiando con lo mismo de siempre. La Clementina, en este contexto, se convierte en símbolo de algo más grande. Del cansancio frente a la impunidad narrativa.
de la sensación de que en este país hay demasiadas historias que se cuentan a medias. Y cada vez que alguien intenta completarlas, aparece un muro de silencio. El reclamo, al romper un poco ese muro, dejó ver lo frágil que es. No porque se haya derrumbado, sino porque mostró grietas. Grietas por donde se cuelan preguntas incómodas. Preguntas que no se responden con comunicados ni con llamados a la calma. Aquí es donde el morbo se mezcla con la esperanza, aunque suene contradictorio. Morbo por saber qué más podría salir. Esperanza mínima de que esta vez no todo quede en insinuaciones. Porque si algo ha demostrado la historia política ecuatoriana es que las grandes decepciones siempre vienen después de grandes silencios. Hay quienes temen que este reclamo desate una escalada. Que otros temas vuelvan a escena. Que otros nombres se sumen a la conversación. Y hay quienes lo desean, porque están hartos de ver cómo el pasado se recicla sin rendir cuentas. En ambos casos, el clima es de tensión contenida. La reacción del entorno político ha sido, hasta ahora, defensiva. Mucha forma, poco fondo. Mucha preocupación por el impacto mediático, poca disposición a entrar en el tema de raíz. Y eso, lejos de tranquilizar, aumenta la sospecha. Porque cuando no se quiere hablar del fondo, es porque el fondo incomoda. Como ecuatorianos, ya aprendimos a leer ese comportamiento. A entender que cuando se insiste tanto en cerrar un tema, es porque el tema no está cerrado. A sospechar cuando se pide silencio en nombre de la estabilidad. Porque demasiadas veces la estabilidad fue la excusa para no explicar nada. El reclamo de Daniel Noboa, al tocar la Clementina, puso en evidencia ese patrón. No lo creó, pero lo iluminó. Y una vez iluminado, es difícil volver a la oscuridad, por más que se intente. La pregunta que ahora flota, sin respuesta clara, es hasta dónde llegará esta tensión. Si quedará como un episodio más en la larga lista de cruces políticos o si abrirá un capítulo distinto. Y esa incertidumbre es lo que mantiene a todos atentos. Porque en política, el verdadero poder no siempre está en lo que se hace, sino en lo que se puede llegar a hacer. Y el reclamo dejó abierta esa posibilidad. La posibilidad de que el pasado vuelva a ser tema, de que las historias mal cerradas se revisen, de que la memoria deje de ser selectiva. Mientras tanto, el ciudadano sigue observando, con esa mezcla de ironía y cansancio que nos caracteriza. Ironía porque ya vimos demasiados dramas políticos. Cansancio porque seguimos esperando que alguna vez se diga todo sin rodeos. Lo que es seguro es que el reclamo no pasó desapercibido. No fue un ruido más. Fue una señal que activó alarmas. Y aunque algunos intenten minimizarlo, la conversación ya cambió. El nombre ya volvió a circular. Las preguntas ya están en el aire. Y cuando las preguntas quedan en el aire, tarde o temprano alguien tiene que responderlas. O al menos intentarlo. Porque si no, el silencio termina diciendo más que cualquier palabra. Eso es lo que hoy inquieta. No lo que se dijo, sino lo que quedó flotando. No la frase, sino el eco. Un eco que recuerda, una vez más, que en este país el pasado nunca está tan muerto como algunos quisieran creer. Se queda rondando, se filtra en conversaciones privadas y termina moldeando la percepción pública. Porque cuando el poder intenta pasar de largo sin explicar, la gente no olvida, sospecha. Y en Ecuador, la sospecha es una memoria paralela que se activa cada vez que alguien pide silencio en nombre de la estabilidad. Lo que vino después del reclamo fue una coreografía conocida. Voces que llaman a la calma, gestos de solemnidad, recordatorios de que hay problemas más urgentes. Todo suena razonable, todo suena adulto, todo suena correcto. Hasta que uno se pregunta por qué ese mismo tono no aparece cuando hay que explicar lo incómodo. Ahí el discurso se vuelve elástico, se estira, se dobla, se escurre. El reclamo por la Clementina no destapó un expediente, destapó un nervio. Y los nervios reaccionan con reflejos, no con argumentos. Por eso se nota la prisa por encuadrar el tema como un asunto menor, por bajarle el volumen, por convertirlo en ruido pasajero. El problema es que no lo es. Porque el nombre ya volvió a circular y, con él, las preguntas que nunca tuvieron respuesta completa. Como ecuatoriano que ha visto pasar gobiernos, promesas y caídas, uno reconoce el patrón. Primero se minimiza, luego se relativiza y finalmente se intenta archivar. Es una secuencia casi automática. Pero esta vez hay algo distinto, la sensación de que el archivo ya no cierra tan fácil. De que la carpeta pesa más de lo que algunos calculaban. La política vive de símbolos, y la Clementina se convirtió en uno. Un símbolo incómodo, sí, pero poderoso. Porque resume una época, una forma de hacer las cosas y una costumbre peligrosa, la de creer que el tiempo cura todo.
El tiempo no cura, solo anestesia. Y cuando la anestesia pasa, el dolor vuelve con intereses. Hay quienes insisten en que todo esto es una pelea de egos, que no hay que darle más vueltas, que el país necesita mirar hacia adelante. Y claro que necesita hacerlo. Pero mirar hacia adelante no implica caminar con los ojos cerrados. Implica saber de dónde venimos para no repetir el mismo tropiezo una y otra vez. Eso no es revancha, es sentido común. La reacción defensiva de ciertos sectores revela más de lo que dicen sus palabras. Revela miedo a que la conversación se salga del guión, a que se abran espacios donde las preguntas no se puedan esquivar con frases hechas, a que la memoria deje de ser selectiva y empiece a ser incómodamente completa. Aquí la sátira duele porque es real. Se pide responsabilidad histórica a quienes nunca quisieron rendirla. Se exige prudencia a quienes gobernaron con arrogancia. Se llama a la unidad mientras se evita la verdad. Y el ciudadano, que no es tonto, lo ve, lo comenta, lo guarda. El reclamo de Daniel Noboa no resolvió nada, pero alteró algo fundamental, la comodidad del silencio. Y eso ya es un cambio. No porque garantice consecuencias, sino porque obliga a reposicionarse, a medir palabras, a recordar que el pasado no es un adorno que se usa cuando conviene y se guarda cuando molesta. Hay quienes temen que esta tensión se traduzca en más ruido sin resultados. Es una preocupación válida. Ecuador tiene un largo historial de escándalos que se evaporan. Pero también hay quienes creen que cada grieta suma, que cada vez que un tema incómodo vuelve, se debilita un poco la muralla del olvido. Y esa erosión, lenta pero constante, importa. La conversación pública, desde este episodio, se volvió más áspera. No más clara, pero sí más atenta. Se escucha con otros oídos. Se leen los silencios con lupa. Y cuando la gente empieza a leer silencios, el poder pierde margen. Porque el silencio deja de ser neutral y se vuelve sospechoso. Este es el punto donde el país se mira al espejo y no le gusta lo que ve. No por el reclamo en sí, sino por todo lo que revela alrededor. Una política que aún le teme a la memoria. Una clase dirigente que prefiere administrar relatos antes que dar explicaciones. Y una ciudadanía cansada de esperar que alguien diga todo sin rodeos. No hay finales claros en historias como esta. Hay pausas, hay repliegues, hay intentos de volver a la normalidad. Pero la normalidad ya no es la misma cuando un nombre incómodo vuelve a circular. Cuando una palabra activa recuerdos. Cuando una frase abre preguntas que nadie se apura a responder. El verdadero desenlace no está en una declaración ni en un titular. Está en lo que queda instalado. En la idea de que el pasado puede volver a ser tema. De que no todo está sellado. De que la memoria, cuando despierta, no se deja dormir tan fácil. Para el ciudadano común, esto no es entretenimiento. Es una mezcla de coraje y esperanza mínima. Coraje por ver cómo se repite el juego. Esperanza mínima de que esta vez no todo quede en insinuaciones. De que, aunque sea por presión social, alguien tenga que explicar algo más. El reclamo por la clementina no promete justicia automática ni verdades completas. Promete algo más modesto y, por eso mismo, más valioso, incomodidad. Y en un país acostumbrado a la comodidad del olvido, la incomodidad es un primer paso. Queda ver si alguien se atreve a dar el siguiente. Si el tema se diluye o si persiste. Si la conversación se enfría o si se profundiza. Lo único claro es que el silencio ya no suena igual. Y cuando el silencio cambia de sonido, algo se movió de verdad. Como ecuatorianos, tenemos la responsabilidad de no dejar que estas historias se evaporen. No por morbo, sino por memoria. No por revancha, sino por justicia mínima. Porque cada vez que dejamos pasar una pregunta incómoda, estamos firmando el permiso para que vuelva a repetirse. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Memoria Ciudadana y quédate atento. Aquí no prometemos finales felices, prometemos no olvidar. Porque en este país, la memoria es lo único que todavía puede incomodar al poder. Y eso, aunque a algunos les moleste, sigue siendo necesario.